Para practicar. Una de las cosas que me gusta hacer de vez en cuando es predicar sobre historias clásicas de la Biblia. A lo largo de los años he llegado a disfrutar de la sencillez de una buena historia bíblica. ¿Cuántos de ustedes saben esta mañana que la Biblia es buena por sí misma? A veces solo necesitamos leer la historia y dejar que la palabra de Dios nos hable. Esta historia es muy interesante porque trata sobre el rey David. David es una figura muy popular en la Biblia. Su vida es algo en lo que mucha gente encuentra mucha esperanza. Mucha gente se identifica con el rey David y con algunas de las dificultades por las que pasó. Cuando miras atrás en su vida, ves que pasó de caso a una posición de influencia. Cuando piensas en su educación y cómo era el menos querido, luego se convierte en rey, es un pensamiento y una historia muy poderosos. Muchas veces eso se aplica a nuestra vida, en la que Dios nos saca de fuera y nos trae y nos restaura. La historia trata de una época en la que cometió un error y abuso de su poder. Esta historia avanza rápidamente en su vida en la que ahora es rey y se siente cómodo en su nuevo papel y posición de poder. Tiene victorias a sus espaldas y su personalidad y ahora la de un rey. Esta mañana el poder de Dios es que no solo nos salva, sino que utiliza nuestras vidas en lugares de influencia. También es una historia sobre cómo Él no fue capaz de ver dónde se equivocó. Es una idea muy interesante porque el hecho de que Dios nos restaure y comience a utilizarnos no significa que ya no hagamos nada malo. Leemos 2 Samuel capítulo 12 versículos 1, 9. Una persona, ayúdame. Sorry, go to the next slide. Por favor. Can you read it? ¿Leo la historia? Sí. Jehová envió a Natán y a David, y bienvenido a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado, y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que el hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Next slide. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre,
Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de manos de Saúl. Y te dio la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más, porque pues tuve en poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y Urías Eteo, y heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Mataste con la espada de los hijos de Amón. Aleluya. Gracias. Crecí en Estados Unidos y hay un tipo de música que buscamos, se llama R&B, ¿sabe R&B? Que básicamente son canciones de amor. Hay un artista llamado Usher. ¿Sabe Usher? Quizás hayas oído hablar de ti, pero en 2004 sacó un CD llamado My Confessions, la canción con la que mucha gente se identificó, se llamaba ¿Confesiones? ¿Sí? Ok. Por favor, llamando ¿Confesiones? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Aleluya. Ahora bien, no quiero que Ujier parezca un santo, porque no lo es. Confeso todas las cosas de las que los medios de comunicación le acusaban. Confeso las relaciones que había tenido y que estaban mal, y cantaba sobre lo mucho que lamentaba lo que había hecho. Creo que su confesión resonó en mucha gente, fue capaz de identificar dónde se había equivocado. El CD tuvo tanto éxito porque confesó en voz alta lo que estaba haciendo mal en secreto. El título de mi sermón de hoy es No puedes cambiar lo que no puedes admitir. En la historia que acabamos de leer sobre David, David, aleluya. Vemos que el hombre de Dios se acerca a David con una historia, y es interesante porque vemos su reacción no hacia sí mismo, sino hacia otra persona. Vemos cómo juzgaría a otra persona en esa situación. Veamos los versículos 5 y 6. Go back, sorry. Dios quería ver. Dios quería ver su corazón hacia los demás para poder revelarle a David cómo debía verse a sí mismo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo juzgo los pecados de otras personas? ¿Me juzgo a mí mismo de la misma manera? Pero la historia continúa en el versículo 7. El profeta Natán, ¿cómo se dice? Natán.
Natán dice estas palabras: tú eres ese hombre. Una pregunta: ¿cómo respondes cuando te enfrentas al pecado? En el caso de David, su pecado fue abordado abiertamente por el profeta. No te preocupes, no pienso hacer eso hoy. Amén. Pero lo que vemos es que a David se lo confrontó con su pecado y tuvo que lidiar con él. El otro personaje de la historia es Natán. Natán es el hombre de Dios que se dirige a David por su pecado. Natán tiene la tarea de ir al hombre que puede matarlo y decirle que está equivocado. Equivocado. Natán tiene mucha confianza en su relación con Dios. Natán sabía que no era fácil dirigirse al rey. Gracias a Dios por hombres como Natán, que no temen decir la verdad. Cuanto más sirvo a Dios, más agradecido estoy por la iglesia. No cualquier iglesia, sino una iglesia que dice la verdad. Una iglesia que no teme predicar el evangelio y dejar que el Espíritu aborde el pecado. ¿Pecado? Pecado. Por un momento, ¿te imaginas ir a una iglesia en la que nunca te equivocas? Gracias. ¿Te imaginas ir a una iglesia en lo que solo se oye que todo está bien? ¿Te imaginas que nunca te digan que estás equivocado? ¿Alguna vez has visto a un niño al que nunca te digan que no? ¿Alguna vez has visto a un adulto al que nunca le digan que no? En Estados Unidos los llamamos Karen. ¿Tú sabes Karen? Una pregunta. ¿Quién es el Natán de tu vida? ¿Quién te hace rendir cuentas? ¿Quién te lleva aparte y te dice que lo que estás haciendo está mal? ¿Quién te llama y te dice que no debas hacer algo? ¿A quién puedes llamar para pedir consejo? ¿Quién discrepará contigo porque se preocupa por ti? Si no tienes a nadie que te diga que estás haciendo algo mal, puede decírtelo y decírtelo. ¿Cómo se dice? Decírtelo. Puedo decírtelo yo esta mañana. Tú te estás perdiendo una oportunidad de crecer. Al otro lado de la historia de David y Natán, ¿estás dispuesto a ser un Natán? ¿Estás dispuesto? Dispuesto a defender a lo que es correcto frente al poder. ¿Estás dispuesto
a defender la verdad frente a tu familia y amigos. Necesitamos Natáns en el mundo. Amén. Los Natán no hacen de la noche a la mañana. Los Natán se forjan tomando las decisiones correctas. Los Natán se forjan dejando de lado la vergüenza y lo que piensan los demás. Natán eligió lo correcto, aunque fuera difícil, en lugar de lo fácil, aunque fuera incorrecto. Un Natán es alguien con un carácter fuerte. Yo quiero decir que estoy aprendiendo aquí que el simple hecho de ser cristiano y no católico suscita muchas críticas. El simple hecho de decir que no haces lo que hacen todos los demás es un gran paso. Los Natán dan este tipo de pasos. Los Natán pueden sentirse solos de vez en cuando, pero los Natán están haciendo lo correcto. ¿Qué tiene de especial la historia de David y Natán? Es una historia que muestra cuánto nos ama Dios. Dios podría haber dejado que David continuara pecando. Pero como Dios nos ama, envió al mensajero para que se lo dijera. A veces podemos tener miedo de enfrentarnos al pecado porque nos dé vergüenza. Creo que todo el mundo entiende la vergüenza del pecado. La vergüenza La vergüenza de hacer algo malo. Hacer algo que sabemos que está mal y intentar mantenerlo en secreto. Lo interesante de esta historia es que también muestra que David consideraba el pecado de los demás peor que el suyo. Cuando se trataba de otra persona, su juicio era severo, pero cuando se dio cuenta de que era él, quería misericordia. Next slide. Proverbios. Next one. All right. It's okay. No. Proverbios 16, 18. Capítulo 16, versículo 18. Antes de quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay algunas cosas que quiero que aprendáis sobre cómo abordar el pecado. Lo primero es que abordar el pecado no es para hacernos daño, sino para ayudaros. Por suerte podemos leer sobre la vida de David después de esto y vemos que David era un hombre según el corazón de Dios. Sabemos que David se enfrentó a los problemas de su vida concretamente al pecado. Aunque David tomaba decisiones
equivocado, tú sabes. Cuando se le confrontaba, tomaba la decisión correcta. Número 2, confrontar el pecado no es para avergonzarte, sino para hacerte mejor. Es fácil mirar algunas situaciones y pensar que Dios está avergonzando a David. Es fácil pensar que cuando se nos confronta por nuestro pecado, vamos a sentir vergüenza. Déjame decirte que el pecado es vergonzoso. Gracias. Y debemos sentir vergüenza. También debemos sentirnos culpables y sentir que hemos hecho algo malo. Pero afortunadamente tenemos la gracia de Dios para perdonarnos. ¿Cómo se dice? Perdonarnos. Cuando salía con mi esposa, supe muy pronto que la amaba. Ella quizá sabía que la amaba, pero yo nunca se lo había dicho. Gracias. Recuerdo el día en que le dije que la amaba y lo mucho que significa para ella. También significa mucho para mí. Amén. Ella quizá pensaba que la amaba y tenía razón. Pero había una diferencia entre confesarle mi amor y pensar en mi amor por ella. Si podemos usar esa misma ilustración para lo mismo que tenemos en nuestra vida. Dios quiere que vayamos al altar y confesemos. Dios quiere que le digamos lo que hemos hecho mal. Yo hago esto con mis hijos cuando se portan mal. Les hago decir en voz alta lo que han hecho mal. No es algo que hago por mí, sino por ellos. Lo mejor de la historia que hemos leído hoy es que realmente vemos su arrepentimiento. Una grande palabra. Quiero dedicar unos minutos a hablar de la palabra confesión. Obviamente estoy aprendiendo mucho más sobre esta palabra viviendo aquí en Sevilla, España. Estoy aprendiendo lo mucho que la cultura de esta palabra con reverencia. Amén. Pero una cosa que dice la palabra de Dios es que confieso mis pecados a Dios y no hombre. Amén. En esta historia nos muestra la confesión de David en voz alta para que la tomemos como referencia. ¿Hay alguna diferencia entre decir que te has en voz alta y hacerlo en tu interior? Quiero leer este pasaje y pedirles que lo sigan.
Si tienen sus Biblias, vayan al Salmo 51, versículo... That one. Can you play my peace music? De ahí viene la inspiración de mi sermón. Just get close. Salmos 50. Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, por mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibo mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purificarme con hisopo y seré limpio. Lévame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todos mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Piense en versículo número 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Cómo se dice? Misericordia. ¿Cuántos necesitan misericordia hoy? Piensa en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nadie más que Dios puede creer un corazón limpio en ti. Nada en este mundo es capaz de creer un corazón limpio y tú. La verdad es que hay muchas personas en el mundo que intentan creer un corazón limpio, pero no puedan. A decir verdad,
cuando intentamos crear un corazón limpio por nuestra cuenta, solo lo empeoramos. Pero continuemos con el versículo y renovemos mi espíritu dentro de mí. Este versículo habla de dos cosas diferentes en nuestro cuerpo. Renovar nuestro corazón y renovar nuestro espíritu. Dios no cambió solo una cosa, lo cambió todo. Amén. Ahora veamos el versículo 11. No me eches de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Lo que David está pidiendo es que no lo alejan de lo grandioso que es y que no le quitan las cosas que le han dado. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que Dios los va a rechazar si abordan su pecado. Mucha gente piensa que Dios les va a quitar el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que Dios nos va a repudiar si abordamos nuestro pecado. David muestra en el Salmo la verdad de cómo nos sentimos en estos momentos. No queremos estar separados de Dios. No queremos ser alejados de tu presencia. No queremos perder el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta mañana quiero decirles que confesar sus pecados a Dios y pedir perdón no los alejara de la presencia de Dios. Confesar vuestros pecados a Dios no os alejara del Espíritu Santo. La Biblia dice en el versículo 12, devuélveme la alegría de tu salvación y sosténme con tu espíritu generoso. El versículo 12 dice, lo que todos necesitamos oír hoy. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que cuando confesamos, Dios restaura. Amén. Me gustaría que todos se tomaran un momento para reflexionar y cerrar los ojos, por favor. Hacemos esto en reverencia a Dios. Este es un momento para que estén a solos con Dios. Quien puede hablarles. Quizás el Espíritu Santo les esté hablando de algo que no tiene que ver con el sermón. No pasa nada. El objetivo de este momento es tener una conversación a solas con Dios. Si estás aquí hoy y no tienes una relación con Dios, o tal vez la tuviste alguna vez, pero ya no la tienes. La Biblia dice que Dios sigue amando al mundo, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que cree en Él
perezca, sino que tenga vida eterna. Si estás aquí hoy y no tienes una relación con Dios, eso puede cambiar. Si estás aquí hoy y que quieres entregar tu vida a Jesús, quiero pedirte que hagas una cosa. Quiero preguntarte si estás aquí y quieres un nuevo comienzo. Si quieres una oportunidad para empezar de nuevo, si quieres una oportunidad para borrar el pasado, si quieres sentir lo que es el amor verdadero, si quieres sentir lo que es la verdadera alegría, tú no tienes que buscar la felicidad en este mundo. Puedes encontrar la felicidad en Jesús Cristo. Si ese es tu caso, quiere pedirte que levante la mano. Estás diciendo, quiero orar. Quiero invitar a Jesús a mi corazón. No es para avergonzarte, sino para ayudarte a iniciar una relación con Jesús. ¿Alguien más aquí que quiera empezar de nuevo? Levanten la mano. Amén. 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 Quiero orar con ustedes y es la última vez se lo pido a quien más. También quiero hacer otro llamada hoy sobre el mensaje. No sé qué le dijo Dios, pero sí sé que se ha predicado la palabra de Dios. Y cada vez que se predica la palabra de Dios, encuentra el camino a nuestros corazones para desafiarnos. Lo mejor que podemos hacer con esa convicción y ese desafío es orar. Lo que vamos a hacer ahora es dedicar la mitad de nuestro tiempo a abrir los altares. Este es el momento para que vengáis aquí y pongáis vuestras cosas ante Dios. Este es el momento para que la digáis a Dios cómo os sentís y si estáis arrepentidos de vuestros pecados. Este es una oportunidad para que pongáis vuestro corazón ante Dios y empecéis mañana con buen pie. Estos altares están abiertos para que ores. Amén.